precisamente en Primera de Juan, al final casi de su Biblia, por ahí casi cerca del Apocalipsis, o sea, Primera de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 3. Primera de Juan 3. Y vamos a leer del versículo 7 en adelante. ¿Ok? Primera de Juan 3, 7. Aleluya. Tenemos aquí estas pantallas donde a veces ponemos las escrituras, o casi siempre, para que usted se apoye en ellas. Si no trae su Biblia, rápido las puede ubicar. Es la versión que nosotros usamos normalmente ahí. Dice así, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él, se refiere Él, el Señor Jesucristo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ok? El que practica el pecado, dice esta escritura, no es de Dios. El que practica el pecado es del diablo, dice el versículo 8. Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Ahora quiero que veamos otra escritura y después vamos a hablar sobre ellas. Estamos en Colosenses, ahí en una de las epístolas del apóstol Pablo. Este es a los Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses 2. Y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Y después vamos a orar. ¿Okay? Entonces, dice: hijitos, mirad que nadie os engañe. El que no hace justicia no es de Dios. El que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ok? Aleluya. Ahora dice Colosenses 3, 2, 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice: porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice: en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, como en la circuncisión de Cristo. Le voy a repetirlo. Dice: en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Dice: en la circuncisión de Cristo. Dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
¿Ok? Ahora sí vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos y por el privilegio de compartir tu palabra y por el privilegio de estar en la comunión con tu pueblo, Señor. Ayúdanos a compartir un mensaje que venga de ti. Ayúdanos a no alterar esto y que cada hermano en este lugar sea edificado con tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres el que nos quieres hablar, recibe la gloria y toca nuestras vidas y corazones, Padre. Amén. El Evangelio, es decir, la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de parte de Dios, es que aunque el hombre fuimos creados para tener una relación con Dios, pero esa relación se rompió desde casi el origen de la humanidad, desde los inicios de la humanidad. ¿Amén? Se rompe esa relación y el hombre empieza a vivir con lo que muchas personas conocen el pecado original, ¿no? Pero más allá del pecado original, lo que sucede en el huerto de Edén es que el hombre incurre en una transgresión. El hombre viola un límite. El hombre deja de someterse a la autoridad de Dios y como consecuencia esa acción se le llama pecado y el pecado trae como consecuencia la ruptura, el quiebre de la relación Dios y hombre. Amén. Así que desde ese momento hasta hoy, todos los seres humanos nacemos como consecuencia de ese pecado con esa misma marca, con ese mismo estigma sobre nuestras vidas. Amén. Quiere decir que todos los seres humanos nacemos pecadores. Amén. Y los que hemos atravesado y tenemos contacto con los niños pequeños, amén, nos damos cuenta de esto. O sea, nosotros nunca les enseñamos a decir mentiras. ¿Y mienten? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, sí mienten. Nunca les enseñamos a ser desobedientes. ¿Y desobedecen? Sí. Nunca les enseñamos a tomar lo que no deben de tomar. Y lo toman. Y de ahí empieza la bola de nieve. Mientras vamos creciendo, nos vamos perfeccionando en la corrupción, nos vamos perfeccionando en el pecado y nos vamos alejando de Dios. Nos vamos separando. Cada acto pecaminoso nos va separando de Dios. Cada acto nos va separando de Dios. Y el que originó esta obra, Satanás o la serpiente antigua, fue el que se acercó a Eva y le dijo, desobedece y no va a pasar nada. Y es el mismo que después nos sigue diciendo a nosotros, ignora a Dios y no va a pasar nada. Y nosotros entonces caemos en esa situación de ignorar a Dios. Ahora, el problema es que la Biblia dice que esa separación que hay entre Dios y el hombre, no hay nada humano que la pueda restaurar. Las personas hemos querido buscar alguna religión. Las personas hemos querido buscar algún tipo de filosofía. Las personas hemos querido buscar algún tipo de moral, de portarnos de una o de otra manera. Las personas hemos querido mantener o restaurar esa relación con Dios con base a nuestras propias habilidades o nuestras propias fuerzas, ¿no? Yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie, yo soy una persona que siempre le pido a Dios. Tampoco no.
Oye, tú no, si yo siempre le pido a Dios y todos los días y desde la mañana y desde que era niñito y desde no sé cuántos. Mentira. Nosotros no podemos por nosotros mismos cruzar esa cima de separación entre Dios y el hombre. Por el contrario, esa naturaleza pecaminosa se va perfeccionando. El corazón del hombre, dice la Biblia, es engañoso y perverso. Engañoso, dice la Biblia, engañoso más que todas las cosas. ¿Me oyes? O sea, quiere decir que en cualquier situación en la que tú te muevas, tu corazón es engañoso. Quiere decir que las acciones que tú hagas nacen de un corazón que es engañoso. Sobre todas las cosas. Amén. Y además de engañoso, es perverso. Nadie lo conoce. Tú y yo no lo conocemos. Amén. Pero Dios lo conoce. Dios lo conoce. Y muchas veces nosotros estamos viviendo en esta vida pensando que de lo que se trata simplemente es de eso. ¿Sí? De portarse bien, de no hacerle daño a nadie, de cuidar a la naturaleza, a las hormiguitas, lo que sea. Y ser una persona que trabaja y ser responsable con sus negocios o lo que haga. Y hasta ahí llegamos. Pero como nuestro corazón es engañoso y perverso, y como traemos una marca de pecado en nuestras vidas, en nuestros genes, en nuestras células, ¿amén? Entonces tendemos de continuo al mal. Aún para agradar a Dios, nos equivocamos. No hay buenos corazones. Yo de mi buen corazón quiero traer esto a la casa de Dios. ¿Sabes qué? No lo queremos. Se acaba el buen corazón. ¿Eh? Yo de mi buen corazón quiero traerte estas flores. Ay, bueno, se acaba el buen corazón. Mi esposo le dijo, yo, eso se hace. Te traigo estos chocolates. Ay, para que engorde, ¿verdad? Lo que ando comprando chocolates. No hay buenos corazones, ¿me estás oyendo? Y hay una obra de continuo que nos está impulsando hacia la desobediencia, hacia el pecado, constantemente. Y no podemos evitarlo. Tenemos que realizar que somos pecadores, tenemos que darnos cuenta que estamos realmente tendiendo siempre hacia la rebelión, hacia la desobediencia, para que entonces podamos clamar a Dios, porque el único que puede deshacer las obras del diablo es Dios. El único que puede restaurar en nosotros la imagen de Dios es Dios. Porque el único que puede retomar en nosotros, que tomemos de nuevo la imagen a la que fuimos originalmente tomados. O sea, la Biblia dice que Dios se tomó a sí mismo y conforme a su imagen y a su semejanza creó al hombre. El pecado nos distorsionó y no hay nada que podamos hacer para volver a tomar esa imagen, pero Dios sí lo puede hacer. Amén. Es el único que lo puede hacer. Esa es la buena noticia y esa es la razón por la que usted y yo estamos aquí. Amén. Porque nuestra vida sí puede ser una vida recta. Nuestra vida sí puede ser una vida agradable. Nuestra vida sí puede abonar o sumar para la eternidad. ¿Me oye? Sí podemos dejar esta tierra y tener una esperanza de vida eterna. Sí podemos vivir en este mundo y vivir exaltando y glorificando a nuestro Dios, dándole a Él el lugar más importante en nuestras vidas. Sí podemos. En eso consiste el Evangelio. Amén. En que sí se puede.
Sí lo vamos a lograr. Aleluya. Pero ¿en base a qué? No es a nosotros, sino a Cristo Jesús. Aleluya. Decía yo y dice la Escritura que lo que nos separa en el libro de Isaías, vámonos al libro de Isaías. Vamos al capítulo 59 y versículo 2. Isaías 59, 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Nuestras iniquidades, nuestra falta de probidad, nuestra falta de rectitud, vamos a ponerlo en otras palabras, las anoté por aquí, a ver si usted está de acuerdo. Nuestra rebeldía, nuestras maledicencias, nuestras blasfemias, nuestras acciones hacia el mal, el adulterio, la fornicación, las borracheras, las envidias, los celos, los pleitos, han hecho división entre Dios y nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero estas obras que estoy diciendo son las obras del diablo. Él vino para que nosotros vivamos en ellas, en el engaño, en la mentira, en el homicidio, en la ofensa, en la avaricia. ¿Estás oyendo? Y esas cosas hacen división entre Dios y nosotros. Un Dios santo no puede tener una relación con un ser corrupto como nosotros. Pero entonces, ¿cómo es que estamos aquí? Porque hay una buena noticia. Jesucristo, dice aquí en Colosenses, acabamos de leerlo, dice, ya lo que dice, dado que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud, dice, nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Perdonándonos, estoy hablando del versículo 13. Perdonándonos todos los pecados. Parece tan sencillo, ¿no? Yo no puedo tener comunión con Dios, pero Cristo Jesús me da el acceso a esa comunión con Dios. Me perdona mis pecados. Oye, entonces, qué padre y qué fácil. Suena fácil. Suena sencillo. Cristo nos perdona nuestros pecados. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, perdóname mis pecados. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. El problema muchas veces es que confesamos con la boca, pero no creemos con el corazón. El problema es que muchas veces decimos las palabras correctas, pero no las entendemos, ni las realizamos, ni las llevamos a la práctica. Amén. Ese es el problema. Que decimos cosas con la boca, pero no las creemos con el corazón. Entonces tú puedes decirme, no, pastor, yo sí lo creo. Yo sí creo que soy un pecador. Y sí creo que el Señor me puede perdonar de mis pecados. Aleluya. Es bueno y es importante que lo creamos. Amén. Porque si nosotros no creemos que somos pecadores y que
el Señor es el único que puede perdonar nuestros pecados, entonces estamos condenados a una eternidad sin Dios. A ver si no yo. Si no tenemos nuestra convicción de ser pecadores y no tenemos la humildad para pedirle a Dios que nos perdone, entonces vamos a morir y estamos expuestos, estamos destinados a una vida de perdición eterna. Amén. Hace ratito escuchaba el testimonio de la hermana Bonnie, que decía que hace un año atravesaron por ese proceso, que se sentía como que de tiro ya andaba con una pata. Perdón. Bueno, es una expresión, hermana, no queda. Ya andaba casi metiendo el pie en el hoyo. Y bueno, la verdad es que, como les decía yo, el COVID nos ha venido a enseñar que somos frágiles y que somos perecederos. O sea, ya no hay la menor duda de que yo voy a vivir. No. Mañana pasado, no nada más nos puede dar COVID, nos puede agarrar un camión y atropellarnos. Te puedes ir en tu moto. O sea, no, somos frágiles. ¿Ok? Y vamos a morir todos. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? La Biblia dice, si morimos en nuestros pecados, entonces estamos condenados a una muerte eterna. El evangelio es que en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la divinidad y que en Él nosotros podemos pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados. Y cuando Dios perdona nuestros pecados porque los reconocemos y les pedimos perdón, entonces nos renueva a una comunión con Él, a una relación con Dios. Y esa relación con Dios nos da la certeza y nos da la seguridad que estemos aquí o estemos muertos, vamos a tener una relación con Dios correcta. Amén. Una relación con Dios correcta. Así que cuando nos muramos, no nos vamos. Por eso es que entonces la muerte pierde su efecto. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Quiere decir que cuando nosotros vivíamos en pecados, entonces estábamos condenados a una muerte eterna. Pero viene Jesucristo, amén, toma el acta que nos era contraria, la lleva a la cruz y la destruye, y juntamente con eso exhibe a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos, dándonos a nosotros la posibilidad de tener una relación con Dios, de tal manera que si morimos, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aceptando al Señor Jesús que vino en la carne y que entregó su vida en esa cruz, lo hizo por nosotros. Ahora, lo que me gusta de esa escritura de Colosenses, hermanos, es que dice, estando muertos en pecados, estando en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida, perdonándonos todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, eso que parece tan sencillo, ¿no? Pues yo acepto al Señor Jesús. Yo le digo, perdóname, soy un pecador. Él me recibe y ahora ya tengo la vida eterna y ahora ya estoy con Él.
Gloria a Dios, qué fácil. Eso que suena tan fácil implicó un grande costo, implicó un grande misterio. El primero es que, como leímos ahorita en Hebreos, Dios se hizo carne y participó de la carne. Dios no nada más se quedó en el cielo, sino que tuvo que tomar forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Eso es así como que, ay, pues qué padre, qué fácil. No, o sea, eso es, no nos truena la cabeza, hermano. Amén. Al menos si yo fuera José, el comprometido de María, ¿no? Y ya estábamos ahí con que cuando nos casamos y ya tenemos el mole y ya está todo preparado y de repente me viene María con que sabes qué, que estoy embarazada, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué? Como dijo ella, pues estoy embarazada. ¿Qué le hacemos, amor? Y las invitaciones y todo esto, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Está leyendo los huesos y dicen que muchos huesos no están dentro del cuerpo, sino que también salen, por ejemplo, los venados, ¿no? Entonces, como que dijo, pues, no, dijo José, pues, ¿qué pasó ahí? Pero el Señor dijo, no. Un ángel le dijo, no te equivoques, José. No ha habido ninguna acto de infidelidad, no ha habido ninguna cosa rara. Lo que es y tendrá de ella del Espíritu Santo es. Y vas a tener un hijo. Y él va a perdonar a su pueblo de sus pecados. ¿Eh? ¡Ay, qué fácil, ¿verdad? No, yo soy José. Ay, no. Ya implicó ahí un precio. Y ahí hubo cosas ahí que se tuvieron que mover para que nosotros digamos, pues perdón mis pecados. Pero pasó algo muy importante. Tuvo que humillarse y hacerse hombre, participar de la carne y de la sangre. El Señor no podía salvarnos, no podía, por el amor que nos tiene, por la santidad que Él tiene. Él no podía solamente que tú te acerques y le digas, ¿sabes qué? Perdóname. Y Él te diga, sí, perdonado. No. Se tenía que pagar el precio de nuestra maldad, el precio de nuestro pecado. El alma que pecare, esta morirá. El precio es la muerte del impío. Amén. Pero Dios no quiere la muerte del impío. Entonces, ¿qué hace? Entonces toma forma de siervo y se hace hombre. Y después en la condición de hombre se hace obediente hasta la muerte. No es algo sencillo. Para nosotros puede ser sencillo, pero para Dios y para el plan eterno esto fue algo muy costoso y muy complicado, hermanos. Amén. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola, él está tomando en cuenta, amén, que cuando una persona era juzgada, era señalada de un delito, tenía que presentarse ante los jueces y tenía que haber algún acusador, el fiscal, y decir, este señor ha hecho esto y esto, y por esas razones merece la muerte. Y como merece la muerte, como sabes, aquí están estos testigos. Y ponían los testigos y entonces este hombre le hacían una carta, una acta de los decretos y dice, este hombre es condenado a, pudiera ser a prisión solamente o pudiera ser a muerte, ¿no? Entonces que se robó esto, pues bueno, vamos a condenarlo a tal cosa. Y los condenaban. Pero para que existiera la condena tenía que existir un documento donde se estableciera, donde se plasmara cuáles eran las faltas que este hombre había cometido. Amén. Si no estuviera el Señor Jesucristo y hoy tú y yo tuvimos que presentarnos delante del tribunal de Cristo, delante del trono de Dios, y le dijimos, Señor, me merezco el cielo, y por ahí apareciera el diablo, sacar las hojitas. Señor, no, aquí está. ¿Sacaría tu hojita o no sacaría tu hojita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Mentiroso.
blasfemo, idólatra. ¿Qué más? Fornicario. ¿Qué más? Mentiroso, soberbio, amargado. ¿Amén? Envidioso, rencoroso. ¿Vale? Enojón, rebelde, altanero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Berrinchudo, adúltero. Nadie ha dicho idólatra. No íbamos por allá también a la idolatría. ¿Cuántos ponían esa? ¿Cuántos agarraban? No. ¿Cuántos? O sea, íbamos bailando a Chalma. Yo me acuerdo de una persona que me dijo, no, si nos pusiéramos a Chalma. ¿No? Se ponían un par de borracheras. O sea, no crees que iban a Chalma. A Dios iban a ir, pero allá en Michoacán, a San Juan Nuevo, las excursiones. No. Allá en Nativitas no hay idolatría, ¿verdad? En Xochimilco no hay idolatría. Ni siquiera hay una fiesta por día. Allá, todos los años hay dos. Están aquí. Ahí está nuestra acta de los decretos. Entonces estamos delante del Señor y el Señor dice, esta lleva 2 páginas. Entonces el juez justo dice, la paga del pecado es la muerte. A ver, verdugo, cumpla la sentencia. Y cuando ya va, aparece el Señor Jesús. Señor, disculpe, perdón. Aquí estoy yo. Y aquí está el acta de los decretos. Y les es contraria, no son mentiras. La primera persona por la que el Señor Jesús murió en la cruz fue porque dijeron que él era un traidor. Los judíos lo señalaron. Se hace como Dios y dice que en 3 días, quién sabe qué, quién sabe cuánto, y crucifícale, ¿sí o no? Pero él no murió solamente porque era eso, sino murió porque pagó el precio por nuestros pecados y nos perdona. Entonces el perdón de Dios no es un perdón así de que, bueno, ya te perdono. No, el perdón de Dios es un perdón que se carga, que se deposita, que te hace libre a ti, pero hace culpable al Señor Jesucristo. Amén. Él es el que paga por ti, por mí, muriendo en esa cruz. Pero la Biblia dice que murió en esa cruz y entonces el acta que nos era contraria, el acta que estaba puesta, amén, fue rota, fue invalidada, ya no más. Entonces ahora nosotros ya no tenemos que seguir viviendo con esa culpa. Ya no tenemos que seguir viviendo con esa condenación. Ya no tenemos que seguir viviendo con, ay, Dios, que Dios, no, porque ya el Señor pagó por mí en esa cruz. Ahora Él me ha hecho libre otra vez para que yo pueda, por amor y por gratitud, recuperar una relación con Dios. Pero el propósito de la relación con Dios no es tú y yo. El propósito de la vida cristiana no es que tú tengas ahora una vida muy moral, que seas una persona muy buena, que tu casita sea así, que tu familia, que gloria a Dios. No, el propósito de esa relación con Dios es que tú ahora puedas ser un instrumento dentro de los propósitos grandes de Dios. ¿Me oyes? La idea de la salvación que Dios nos ofrece no es solamente para que estemos todos muy chapeaditos y muy bonitos acá. No. La idea no es para que tengamos la familia linda y todo esto. La idea es que ahora nosotros
podamos poner nuestra vida en servidumbre. La idea es que ahora nosotros podamos agradar a Dios y ser instrumentos suyos, que nos pueda agarrar, que nos pueda traer y que nos diga, a ver, tú ven para acá y vamos a hacer esto, órale. Pero antes no podía porque estábamos muertos en nuestros pecados. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que vino a deshacer esas acusaciones del diablo en contra de nosotros. Oh, yo no lo había entendido. Qué bueno que no lo estás entendiendo. Todos tus pecados, todas tus faltas, todos tus errores, mis errores, los de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo fue a la cruz y deshizo las obras del diablo. El diablo tenía el poder para con nosotros, porque el que hace pecado es esclavo del pecado. El que tenía el imperio de la muerte fue derrotado por la muerte del Señor Jesús. Él murió para acabar con ese imperio, para que ahora nosotros, cuando vivamos, ya no tengamos temor de la muerte, porque ahora ya no tenemos, ya no vamos a ir a la condenación, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se acabó la muerte. El imperio de la muerte no tiene más potestad. Jesucristo vino a deshacer esas obras del diablo. Él vino a pagar ese precio por ti y por mí. El acta la clavó. Un acta verdadera. El otro día el hermano Alejandro Sánchez hablaba del acusador, ¿se acuerdan? Ese canijo acusador es el que vino. Es el que estaba en hoy, ¿cómo Señor vas a permitir que este sí mira nada más como hace? Y mira que él, sí, aquí está el acta. Y empezó a sacar todos los puntos del acta. Entonces dijo, ¿qué hace? Pues muerte, sí, pero es un Dios santo, no puede Señor conmigo como un pecador. Entonces el Señor Jesús viene y con su sangre no solamente nos perdona, sino nos lava de nuestra maldad. Amén. Las obras del diablo tienen que ver con la muerte, tienen que ver con la desobediencia, tienen que ver con la carne, tienen que ver con la idolatría. Hay un ídolo que pocas veces nosotros le ponemos atención, que sentimos que no tenemos ninguna relación con este ídolo. Y este ídolo es el dinero. No lo voy a leer, solamente les voy a comentar. Les voy a decir dónde está escrito. En el libro de Jueces, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, se nos narra, no lo voy a leer todo, pero voy a leer unos versículos. Se nos narra de un hombre que era parte del pueblo de Dios, que llegaron a una ciudad que se llamaba Jericó, y que en esa ciudad de Jericó había tal maldad que esa ciudad era anatema, era maldita, era indeseable para el mundo. Y el Señor decidió acabar con todos. ¿Con quiénes, hermanos? Con todos. Bueno, menos Rahab y su familia. Nada más. La sombra de Rahab, gloria a Dios, alcanzó a su familia. Tu sombra puede alcanzar a los tuyos, hermanos. Gloria a Dios. Tu obra, tu intercesión, tus oraciones, tu trabajo, tu vida puede alcanzar a otros, hermanos. Gloria a Dios. Y Rahab no fue destruida, pero de ahí en fuera, todo ese pueblo, toda esa nación. Y después de que fue destruida, Dios les dijo a Josué, no tomen nada para ustedes. Si agarra a alguien algo, entonces lo van a traer y van a hacer que el campamento de Jehová sea anatema delante de Dios. Amén. Y fueron, acabaron con la ciudad y era una gran fiesta y era una gran alegría y dijeron, pues ahora vamos a pelear contra la siguiente ciudad, vamos a acabarla, vamos a arrasarla. Y cuando fueron por allá y la arrasaron, ¿qué crees que pasó? Ya no pudieron arrasarla. Primero mandaron unos espías y dice, oye, ¿cómo se llama esa ciudad? Se llama Hai.
Pues vamos a ver qué dices tú. Y fueron, oh, dice, ¿para qué cansas al pueblo? Dice, esa ciudad, casi como con un garnuchazo. No, manda 3,000 gentes y con esos acabamos con la ciudad. Y dice que mandaron a 3,000, José mandó a 3,000, Josué. Y cuando mandó a ellos, resulta ser que los avergüenzan. Salen avergonzados, derrotados, huyendo, malheridos, todo. Y entonces Josué dice, híjole, Señor, ¿por qué hiciste esto? Nos sacaste de allá para venir aquí. Y el Señor dice, no. La bronca no está en mí. Ustedes transgredieron la ley de Dios y alguien tomó del anatema. Y esa tomada del anatema hace que ustedes jamás se puedan presentar delante de sus enemigos. ¿No oyes eso? Dice, es el versículo 12. Josué 7:12. Josué 7:12. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema. Aleluya. ¿Lo ves, hermano? Ahí está escrito. Ahí nos está ayudando. Aquí está ya. Aleluya. Dice, ¿qué pasó, Señor? Pues íbamos a derrotar a los de Jai bien fácil. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo pudimos hacer? Dice, porque ustedes prevaricaron, sabiendo que lo que no tenían que hacer lo hicieron. Entonces se metieron en un lío y no van a poder avanzar. Y por esta causa, regresa el versículo 2. Dice, pues, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema. Y entonces Dios le da instrucciones a Josué. Y le dice, ¿sabes qué? Búscame quién es el anatema. Búscalo. Y por allá aparece uno que se llamaba Acán. Y le dice, a ver, hijo mío, platícame qué fue lo que pasó. Y dice, pues mira, Señor, lo que sucedió fue que yo estábamos haciendo la chimba que nos encargaron, ¿no? Pero vi ahí un manto babilónico. Uy, una cosa tan de esas de seda, con muchas imágenes. Y allá también había oro y plata, y entonces agarré y dije, pues, por aquí, por acá. Y me lo vi. Y dice, tú turbaste el campamento, te va a turbar a ti por esa causa. ¿Estás aquí, hermano? Algunas veces nosotros nos abrimos a que la maldición caiga sobre nosotros de nuevo. Aunque el Señor nos perdone nuestros pecados y ya somos libres y ya podemos vencer y ya podemos enfrentar a nuestros enemigos, nosotros mismos caminamos para atrás y volvemos a caer en condiciones que nos meten de nuevo y le dan lugar al diablo para destruirnos. ¿Me estás oyendo? El Señor, Dios ya mandó a Jesús. Él ya pagó por nosotros. Ya tenemos la vida eterna, ya tenemos el perdón de nuestros pecados. El acta que nos era contraria ya fue rota, ya fue clavada. Los principados y las potestades que te estaban acusando a ti y a mí delante del Señor fueron exhibidos públicamente cuando Jesús murió en la cruz. Él tomó ese lugar para que nosotros seamos libres. Amén. Pero de repente resulta que nosotros empezamos a poner los ojos en cosas que no son Dios. Y volvemos atrás. Y afectamos la obra de Dios completa. Y perjudicamos a nuestra familia. Causamos discordias. La avaricia es un pecado muy grave. La avaricia, dice la Biblia, es idolatría. Muchas veces la idolatría está en nuestras vidas.
quiero terminar con esto. A veces somos cristianos, amén, y venimos a la iglesia, estamos caminando en el Señor, pero alguien nos dice, oye, ¿estás enfermo? Sí. Mira, ve con fulanito de tal. Allá hacen unas cosas, hace unos años un hermano, dijo, no tienes cáncer, pues vete a Puebla porque hay un médico muy maravilloso, solamente las medicinas que él hace son maravillosas. Ya cuando llegó con el médico le dijo, oye, mire, sí, yo lo voy a sanar, pero ¿cuánto le voy a cobrar? Y no sé, ¿qué tiene usted? No, pues tengo, ¿qué vehículo tiene? No, pues tengo una camioneta, véndala, deme dinero. Y en eso me habló, oye, pues tengo un vehículo que la camioneta. No, ya fuiste un médico, ya te sacaste una radiografía, ya viste algo. Total que me dijo, no, pero pues es que dicen que es maravilloso. Y a veces nosotros caemos en idolatrías, caemos en hechicerías. ¿Por qué fue tan grave el pecado de Acán? Porque estaba menospreciando la provisión de Dios. ¿Me oyes? Estaba despreciando la provisión de Dios, estaba despreciando la gracia de Dios. Y muchas veces nosotros estamos aquí y estamos atravesando problemas en nuestra vida de fe y no podemos hacerle frente al enemigo porque estamos despreciando la provisión de Dios en Cristo Jesús. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es suficiente, como cantábamos hace ratito, Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente para que nosotros podamos vivir, aleluya, de una manera digna, correcta y hasta la eternidad, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Él es el que tenía el poder para que nosotros pusiéramos nuestra confianza en Él, descansemos en Él y Él nos dé esa gracia para vivir. Como dices alabanza, nos das la gracia para vencer, nos das la gracia para salir adelante, pero a veces despreciamos la gracia y queremos confiar solo en nosotros. Ponemos nuestra confianza en el hombre. Empezamos a voltear hacia otras formas de provisión o de fidelidad o de felicidad. Y entonces buscamos. Dicen que el alcohol es malo, pero yo cuando lo tomo me siento bien alegre, bien contento. Y ahí estamos. Dicen que las drogas, y ahí están las drogas. Dicen que esta pulserita de colores te va a sacar, y ahí estamos. ¿Eh? Estamos despreciando la provisión de Dios, que Él quebró toda la potestad del diablo sobre nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Las obras de las tinieblas fueron quebradas, rotas por Él, para nosotros vivir en esa libertad a la que Cristo Jesús nos ha llamado. No podemos volver a las obras del diablo. No podemos volver a practicar los engaños y las mentiras del enemigo. Si Él ya nos dio la libertad y la vida eterna, ¿qué más queremos? Tenemos que meternos en el Señor, tenemos que meternos en sus propósitos, en sus planes, porque muchas veces queremos que Él se meta a los nuestros, que Él haga lo que nosotros queremos, que Él se mueva como yo deseo, y así no es. Así no es. Él es Dios y nosotros las criaturas. Y normalmente las criaturas tienen que obedecer a Dios, porque si nosotros le decimos a Dios que Él haga esto, Señor, que mi esposo, Señor, que el trabajo, Señor, que el jefe, Señor, que acá, que Señor, que allá, le estamos diciendo a Dios lo que Él tiene que hacer, pero nosotros somos las criaturas y Él no va a cambiar esas circunstancias. Tendrás que encontrar la solución, la respuesta. ¿Por qué estás atravesando esa situación difícil? ¿Por qué estás atravesando ese momento complicado? ¿Dónde está Dios? Ahí está, ahí sigue. Y permite eso, ¿para qué? Para que le sigamos dando a Él la gloria y el lugar en nuestras vidas, en lugar de correr hacia el manto babilónico, hacia el lingote de oro, hacia una barra de plata, hacia lo material. Algunas veces dejamos a Dios por un mejor trabajo. Es que aquí me van a pagar más. No voy a venir a la iglesia, pero me van a pagar más. Es que de esa manera yo voy a tener esto. Y Dios, bueno, Él comprende. Sabe que yo necesito. Sí, pero el diablo se está tentando para que caigamos en esas obras de idolatría. Y si estamos así,
vamos a poder hacerle frente al enemigo. Vamos a ponernos de pie. Dos cosas bien importantes. Jesucristo murió en la cruz, pero Jesucristo resucitó. Resucitó, hermanos. La resurrección de Jesús es la respuesta, es la aprobación de Dios al sacrificio que Él hizo, es la aceptación. Cuando Jesús muere, Él paga el precio, pero cuando Jesús resucita, Dios está diciendo, acepto tu sacrificio por toda la humanidad. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces, ¿quién sabe si Dios hubiera aceptado su sacrificio? Pero Él resucitó. ¿Quién es el único que resucita a las personas? Dios es el que tiene el poder y Él lo resucitó, aceptando, reconociendo, validando su acción en la cruz. Él murió sin deber morir, porque Él era sin pecado, y sin embargo murió por nuestros pecados. Y el Señor aceptó ese sacrificio como suficiente por ti y por mí. Amén. Ahora ya somos libres. No caigamos en las trampas del diablo. No menospreciemos y corramos en pos de otros dioses. El primer mandamiento es: no tendrás ningún dios, ningún otro dios delante de ti. Solamente a mí me vas a amar. No te vas a hacer ninguna imagen ni ninguna semejanza, ni te vas a inclinar ante ellos. Yo soy Dios. Ya no leímos lo que sucedió a Acán, pero Acán, su esposa, sus animales, sus propiedades, lo que él tenía, fueron muertos, apoderados, y su simiente desapareció de la faz de la tierra. Tenían la libertad. Les había dado la victoria el Señor. Los muros se cayeron solitos. El Señor les dijo: guarden esto para mí. Y en lugar de hacerlo, fue idólatra. Yo quisiera que cerráramos los ojos un momento y que le dijéramos: Señor, tú eres suficiente. Tú viniste a romper y a quebrar todas las obras de las tinieblas. Te hiciste hombre para que ahí en la carne tú pagaras por mis pecados. Derramaste tu sangre por mí en la cruz. Tu sangre me ha limpiado. Eres suficiente, eres poderoso. Pero a lo mejor estoy viviendo, anhelando otras cosas. La libertad que tú me has dado no es suficiente para mí y estoy menospreciándote. Ojo con eso. Para eso apareció Jesús, para deshacer esas mentiras, deshacer esos engaños, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. El Señor Jesucristo fue hecho propiciación. Quiere decir que Él puede pagar por todas nuestras faltas, chicas, grandes, medianas, feas, espantosas, terribles, cualquiera. Él nos ama. Dios no nos perdonó solamente por perdonarnos, cargó nuestro pecado en el Señor. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo dos frases muy poderosas. Una dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba experimentando toda la carga del pecado. Pero dijo otra que es tremenda: consumado es. Quiero decir, termine tu obra, porque tú me dijiste que hiciera, voy a hacer. Y dicho esto, entregó el Espíritu. Es Dios por resucitar. Es lo que nos alcanza a nosotros hoy, la resurrección de Cristo. Cuando vemos esa imagen de Jesús crucificado, esa es una imagen de medias. Jesús resucitó. Cruzó por un momento de ser crucificado, pero no se quedó en la cruz. Ni siquiera se quedó en la tumba. Él resucitó. Está vivo. Dios lo resucitó. Vamos a sacar los ojos. Escúchame.
Es bien importante que tú y yo sepamos si estamos viviendo en esa libertad. Si hay algo que te impide hacerle frente al enemigo, es que quizá